Dicen que en medio del desierto de Nevada hay un lugar donde los mapas mienten, un punto donde las carreteras se desvanecen, las señales desaparecen y el silencio es tan denso que parece tener vida propia. No hay pueblos cerca, solo el aire seco y una extensión infinita de arena y roca que, al atardecer, se vuelve roja como el hierro. Pero si uno mira con atención al horizonte, entre el calor ondulante puede ver algo, una valla, cámaras, torres de vigilancia, y detrás, nada. Nada visible al menos. Ese vacío tiene un nombre que evoca misterio. Área 51. Durante décadas ha sido el epicentro del secreto más grande de Estados Unidos. Un símbolo de conspiraciones, de ovnis, de ciencia prohibida, pero también un laboratorio real de poder, donde se gestaron las armas más avanzadas del planeta. Lo curioso es que durante casi 60 años, su propio gobierno negó su existencia. Oficialmente, el Área 51 no existía. No aparecía en los registros, ni en los mapas, ni en los presupuestos militares. Y sin embargo, ahí estaba. Custodiada día y noche, inaccesible, invisible, pero tan real como la arena que la cubre. Hoy nos adentraremos en su historia, porque entender el Área 51 no es solo descubrir lo que el gobierno oculta, sino entender por qué necesitamos que algo siga oculto. El nacimiento de un fantasma, 1940 a 1955. A principios de los años 40, Estados Unidos vivía en una carrera frenética. La Segunda Guerra Mundial había demostrado que el cielo sería el nuevo campo de batalla. Y cuando la guerra terminó, el enemigo cambió de rostro. De Berlín a Moscú, de bombas a secretos, comenzaba la Guerra Fría. En aquel clima de tensión y espionaje, el gobierno estadounidense necesitaba un lugar donde desarrollar sus armas más confidenciales. Un sitio lejos de las miradas, del ruido de la prensa y de los satélites que pronto empezarían a vigilar el planeta. Y fue entonces cuando alguien señaló un punto en el mapa. Una extensión desértica, a unos 150 kilómetros al norte de Las Vegas. Un valle seco, silencioso, con una enorme planicie blanca que había sido, hace miles de años, un lago. En 1942, durante la guerra, esa zona ya había sido usada esporádicamente para entrenamientos militares, pero fue en 1955 cuando se transformó en algo más, una base experimental bajo la supervisión de la CIA y la Fuerza Aérea. Su propósito oficial, probar aviones espía. Su propósito real, desarrollar tecnología que ningún enemigo pudiera detectar ni comprender. El primer proyecto secreto fue el U-2, un avión espía capaz de volar tan alto que ningún radar soviético podía verlo. Pero para probarlo se necesitaba un lugar apartado, donde cada error, cada explosión, cada caída pudiera ser borrada con el viento del desierto. Así nació lo que oficialmente se llamó Watertown Strip, un nombre tan genérico que no levantaba sospechas. Sin embargo, dentro de los documentos del gobierno aparecía otro término, Área 51. El nombre proviene del sistema de numeración que la Comisión de Energía Atómica usaba para dividir su vasto territorio en Nevada. Cada zona tenía un número, Área 12, Área 13, Área 15. El número 51 simplemente designaba ese cuadrante específico del mapa. Un nombre burocrático, sin poesía, sin intención, y sin embargo, con el tiempo se convertiría en una de las palabras más cargadas de misterio del siglo XX. En 1955, el primer grupo de ingenieros, pilotos y científicos llegó al desierto. Dormían en barracones improvisados, trabajaban día y noche, no podían contarle a nadie dónde estaban. A sus familias les decían que trabajaban en el campo de pruebas de Nevada. Nada más. El secreto era total y era necesario. Durante los ensayos del U-2, los pilotos volaban a más de 20.000 metros de altura, el doble de lo que alcanzaban los aviones comerciales. Desde tierra, los radares civiles los detectaban y no sabían qué estaban viendo. Así, comenzaron los primeros reportes de objetos voladores no identificados. No eran platillos extraterrestres, eran prototipos humanos. Pero, ¿quién podría saberlo? Y así, sin quererlo, el gobierno había creado el monstruo perfecto, un lugar real, lleno de secretos reales que el mundo entero confundiría con otra cosa. El Área 51 había nacido.
Durante décadas se dijo que todo eran pruebas de vuelo, que todo tenía explicación, pero cada tanto alguien veía algo imposible, algo que no encajaba ni en los planos ni en los informes. Entonces, ¿qué es lo que realmente ocurre allí? Sombras sobre el desierto, 1955 a 1970. A mediados de los años 50, el desierto de Nevada se había convertido en un laboratorio. Cada noche, luces invisibles cruzaban el cielo y cada día los trabajadores regresaban al silencio. Nadie hablaba, nadie preguntaba. En 1956, los informes de objetos voladores no identificados comenzaron a multiplicarse en todo Estados Unidos, y muchos de ellos provenían del mismo punto del mapa, el desierto de Nevada. La Fuerza Aérea, presionada por la opinión pública, creó un programa para investigarlos, el Proyecto Blue Book. Su objetivo oficial, analizar y explicar los avistamientos OVNI. Durante más de una década, Blue Book reunió miles de testimonios, fotografías y grabaciones. La mayoría fueron clasificados como fenómenos naturales o vuelos experimentales. Pero un pequeño porcentaje, un 2%, quedó sin explicación. Ni meteoros, ni globos, ni aviones. Simplemente desconocido. En los alrededores del Área 51, los habitantes de pequeñas localidades comenzaron a notar algo extraño. Algunos afirmaban que las noches del desierto estaban llenas de murmullos metálicos, de vibraciones en el suelo, de un sonido que parecía venir desde debajo de la tierra. Otros simplemente dejaron de mirar. Los pilotos de la base eran trasladados en aviones sin identificación. Despegaban de un aeropuerto civil en Las Vegas conocido como Janet y aterrizaban en Groom Lake, un lugar que oficialmente no existía. Ni sus contratos, ni sus misiones, ni sus nombres figuraban en ningún registro público. Para sus familias seguían trabajando en el desierto. Allí se desarrollaron los proyectos más avanzados de la Guerra Fría. Aviones capaces de superar 3 veces la velocidad del sonido, invisibles para el radar y con formas que ningún ingeniero civil hubiera imaginado. Sus vuelos nocturnos, envueltos en reflejos metálicos y estelas incandescentes, fueron confundidos cientos de veces con naves alienígenas, y quizá era lo más conveniente, porque mientras el mundo miraba al cielo buscando extraterrestres, el gobierno podía seguir probando su nueva generación de armas en silencio. El mito era un escudo perfecto, una cortina brillante que distraía a todos del verdadero secreto. El avance tecnológico que estaba cambiando el equilibrio del planeta. Sin embargo, el silencio empezó a tener un precio. Algunos trabajadores denunciaron síntomas extraños: tos constante, quemaduras, problemas respiratorios. Se decía que las pruebas de materiales experimentales se realizaban sin protección suficiente. Varios enfermaron, otros desaparecieron de los registros. La década terminó con el Área 51 convertida en una sombra viva. Un secreto que respiraba, cambiaba de forma y se extendía por la imaginación colectiva del mundo. La pregunta ya no era qué se probaba allí, sino qué más podía esconderse bajo las arenas del desierto. Y pronto, un nombre aparecería para avivar el misterio como nunca antes: Roswell. El año era 1947 y el cielo del estado de Nuevo México estaba lleno de luces. El mundo acababa de salir de una guerra y comenzaba otra, silenciosa y fría. Los radares se perfeccionaban, los misiles se escondían bajo tierra y el miedo estaba en todas partes. Fue entonces cuando algo cayó del cielo. Una tormenta eléctrica azotó las llanuras de Roswell, una pequeña ciudad rodeada de ranchos y desierto. A la mañana siguiente, un granjero llamado William Brazel encontró restos esparcidos entre la arena, fragmentos metálicos que no parecían de este mundo. No se quemaba, no se doblaba, y cuando lo aplastaba volvía a su forma original. Brazel avisó a las autoridades locales y el ejército llegó de inmediato. El 8 de julio de 1947, el Roswell Daily Record publicó una noticia que cambiaría la historia. La Fuerza Aérea captura un platillo volante en un rancho de la región de Roswell. El país entero se paralizó. Un día después, el ejército se retractó. Dijeron que no era un platillo, sino un globo meteorológico. Fin del comunicado. Pero el daño ya estaba hecho. Durante años, el caso quedó dormido, hasta que décadas más tarde resurgió con fuerza.
Testigos, exmilitares, familiares, todos con versiones distintas. Algunos hablaban de cuerpos no humanos recuperados en la escena, otros de vuelos secretos que se ocultaron bajo el disfraz de lo extraterrestre. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el Área 51? Cuando el gobierno necesitó un lugar seguro para analizar materiales de origen desconocido, las teorías apuntaron siempre al mismo sitio, el desierto de Nevada. Los documentos oficiales desclasificados no mencionan Roswell directamente, pero hay un detalle inquietante. En los años posteriores al incidente, la actividad en el Área 51 aumentó drásticamente, y un nivel de secretismo que superó todo lo anterior. Muchos investigadores creen que, más allá de los ovnis, Roswell sirvió como disfraz perfecto. El gobierno necesitaba tapar sus programas de vigilancia y desarrollo de aeronaves espía, y paradójicamente el mito del platillo volante era la mejor cortina de humo posible, porque mientras la gente hablaba de extraterrestres, nadie se preguntaba por los verdaderos experimentos tecnológicos. Aún así, algo no encaja. Algunos testigos describieron materiales que, incluso hoy, la ciencia no puede reproducir exactamente. Aleaciones con memoria, metales ultraligeros y rastros de componentes que no figuraban en ningún inventario militar de la época. A partir de los años 60, Roswell y el Área 51 quedaron unidos en la imaginación colectiva. Dos puntos del mapa separados por más de 1000 kilómetros, pero unidos por un mismo hilo de misterio. Cada testimonio nuevo, cada fotografía borrosa, cada silencio del gobierno no hacía más que reforzar la idea de que algo grande se escondía detrás de todo esto. Y quizá lo más intrigante no sea lo que se cayó en Roswell, sino dónde terminó aquello que cayó. Durante años se dijo que parte de los restos fueron trasladados a instalaciones secretas. Y aunque nadie lo ha confirmado, en cada fotografía filtrada, en cada documento clasificado, parece haber siempre una sombra común: el desierto de Nevada. Lo cierto es que el caso Roswell nunca se cerró del todo. A comienzos de los años 70, el Área 51 ya no era solo un campo de pruebas, era un ecosistema secreto, un complejo en expansión rodeado de montañas y alambradas. Para entonces, el gobierno ni siquiera admitía su existencia, pero las fotografías satelitales comenzaban a mostrar algo extraño: una pista de aterrizaje inmensa, carreteras que no llevaban a ninguna parte. En los mapas oficiales, aquel punto seguía sin nombre, pero en los informes internos del Pentágono ya se hablaba de un nuevo objetivo: crear el avión más invisible del mundo. Todo se hacía bajo tierra, lejos de los ojos del mundo. Los empleados eran transportados en vuelos sin insignias. Nadie hablaba. Cada técnico conocía solo una pieza del proyecto, nunca el conjunto. Era una red de secretos dentro de secretos. En 1989, el mito se reavivó con un nombre: Bob Lazar. Lazar apareció en televisión afirmando haber trabajado en una instalación llamada S4, a unos pocos kilómetros del Área 51. Decía haber visto naves de origen no humano estudiadas para replicar su sistema de propulsión. Según él, esas naves usaban un material desconocido, el elemento 115, una sustancia capaz de doblar el espacio y generar su propia gravedad. Sus palabras sacudieron al mundo. Por primera vez, alguien describía con detalle lo que el público llevaba décadas imaginando: tecnología extraterrestre en manos del gobierno estadounidense. Pero las pruebas nunca llegaron. Su historial académico fue borrado, sus registros laborales desaparecieron. Para muchos era un farsante, para otros un hombre silenciado por decir demasiado. Lo cierto es que después de Lazar nada volvió a ser igual. El mito del Área 51 dejó de ser una historia marginal y se convirtió en una obsesión global. Las películas, los libros, los foros, todo giraba en torno a una misma idea: que en algún lugar del desierto de Nevada la humanidad guardaba secretos que no le pertenecían. Con los años, algunos detalles de su relato parecieron adelantarse a la realidad. El elemento 115, entonces desconocido, fue sintetizado en laboratorio en 2003, aunque inestable. ¿Coincidencia? ¿O conocimiento previo? Quizá Lazar mintió. O quizá dijo la verdad y nadie se atrevió a escucharla. Sea como sea, sus palabras consolidaron un mito que aún respira. Porque si algo caracteriza al Área 51 es que cada respuesta genera una pregunta más grande.
Y mientras los archivos se siguen desclasificando, el verdadero secreto puede que no esté bajo tierra, sino en aquello que el gobierno nunca negó, pero tampoco explicó. Durante más de medio siglo, el Área 51 fue un secreto a voces. Todo el mundo sabía que existía, pero oficialmente no existía. Ni los mapas, ni los presupuestos, ni los documentos del Congreso mencionaban su nombre. Pero en los años 90 las cosas comenzaron a cambiar. Las imágenes satelitales disponibles para el público empezaron a mostrar estructuras demasiado precisas, pistas de aterrizaje, hangares y caminos en medio del desierto. La pregunta ya no era si el Área 51 existía, sino por qué se seguía negando. A finales de esa década, exempleados y contratistas comenzaron a hablar, con cuidado, con miedo. Confirmaban que allí se habían probado los aviones Espía U-2, SR-71 y F-117. Ninguna nave alienígena, ningún contacto con otros mundos. Solo ingeniería, innovación y secreto. Pero entonces, ¿por qué tanto hermetismo? En 1994, un grupo de trabajadores enfermos por exposición a residuos tóxicos llevó al gobierno a juicio. Durante el proceso, los abogados del Estado alegaron algo sorprendente. No podían discutir el caso porque el lugar no existía. La demanda fue desestimada. El silencio, una vez más, ganó. No fue hasta 2013, tras una solicitud de acceso a la información presentada por el periodista Jeffrey Richelson, cuando la CIA publicó por primera vez documentos oficiales reconociendo la existencia del Área 51. El informe, de casi 400 páginas, confirmaba lo que muchos ya sospechaban. La base había sido usada para el desarrollo de aviones espía durante la Guerra Fría. Las fotografías satelitales actuales muestran una instalación gigantesca con nuevas pistas, hangares de gran tamaño y estructuras subterráneas que nadie ha explicado. Desde 2013, la base sigue creciendo y aunque ahora tiene nombre, sigue siendo el lugar más vigilado y silencioso del planeta. La paradoja es inquietante. El mito nació de una mentira, pero la mentira se volvió más creíble que la verdad. Cada vez que el gobierno desclasifica algo, el público lo recibe con escepticismo. Ya no basta con mostrar documentos o fotos. Porque después de 60 años negando lo evidente, ¿cómo creer que lo que ahora revelan es todo lo que hay? En un mundo obsesionado con la transparencia, el Área 51 sigue siendo la excepción que lo explica todo, un símbolo del poder del secreto, un recordatorio de que, a veces, la verdad no desaparece, solo se entierra bajo el ruido de lo imposible. En el siglo XXI, el misterio del Área 51 no desapareció, solo cambió de forma. Las cámaras de satélite, los drones y las redes sociales parecían haber borrado el concepto de secreto. Y sin embargo, ese pedazo de desierto en Nevada sigue siendo una excepción. Hoy se sabe que allí se prueban drones, sistemas de defensa, inteligencia artificial y tecnología hipersónica. Nada extraterrestre, aseguran, solo ciencia tan avanzada que para muchos aún parece imposible. En 2019, una simple broma en internet se hizo viral. Storm Área 51. No pueden detenernos a todos. Millones de personas se apuntaron a la idea de asaltar la base para ver a los extraterrestres. El gobierno respondió como siempre, sin desmentir, sin confirmar y vigilando en silencio. La base no se tocó, pero el mito creció. Hoy el Área 51 ya no es solo un lugar, sino un símbolo. Representa la frontera entre lo que sabemos y lo que sospechamos, entre la ciencia y la fe, entre la verdad y lo que queremos que sea verdad. Cada luz extraña en el cielo, cada documento tachado, cada testigo silenciado alimenta la misma idea. Que hay cosas que no debemos entender todavía, y quizá por eso seguimos mirando hacia el desierto. El Área 51 no es solo un secreto militar, es un espejo de nuestra propia curiosidad, de esa parte del ser humano que necesita creer que hay algo más allá, algo que no se puede explicar. Porque el misterio no está en los extraterrestres, ni siquiera en los proyectos ocultos del gobierno, está en nosotros, en la necesidad de imaginar lo imposible,